la presentación, ¿verdad? Déjenme les comparto pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Muy bien. Entonces, ahorita es el tema magnetismo del cuerpo humano y efectos del campo electromagnético en el organismo. ¿Sí? Vamos a ver ahí algunas cosas de estas. Como la parte introductoria, se dice que en los seres vivos pues se genera campos magnéticos. ¿Y esto debido a qué? A que nosotros pues tenemos o generamos corriente, campo magnético, campo eléctrico y a su vez pues se generan campos magnéticos. Aunque allí estos campos se le llaman campos biomagnéticos, ¿sí? Esta es la diferencia entre los campos magnéticos y los campos biomagnéticos. Los biomagnéticos son los que se generan en el cuerpo, en los cuerpos, en los seres vivos. Y los que vienen de externamente, pues son los campos magnéticos. Algunos seres vivos generan más campos eléctricos que otros, ¿sí? Por ejemplo, la anguila eléctrica, pues este animalito, este pez, genera campos eléctricos muy, muy altos. No sé en realidad qué tanto campo magnético también genera este animalito, ¿sí? Creo que también los bagres son un tipo de bagres. Yo conozco un animalito también, es marino, le dicen guitarrita, tiene una forma así como guitarra y también dan descargas eléctricas. Creo que en lo que yo también conozco un poquito, no se le asemejan a la anguila eléctrica, pero sí, pues da calambres, sí son fuertes, pero no como la anguila. Muy bien. Estos también, esos campos eléctricos, por ejemplo, en el ser humano, pues son detectados con instrumentos muy sofisticados. Uno de los equipos seguramente ya lo han, por ahí, algunos de sus equipos ya lo han revisado, que es un SQUID, le llaman, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Entonces, debido a esto, pues se abre un nuevo campo de investigación muy, muy importante. Se ha estado deteniendo mucho o no se da tanta, no se ha investigado tanto, porque se requieren equipos, como dicen aquí, instrumentos muy sofisticados. Entonces, pues, los investigadores prefieren estudiar el cuerpo, pero por la parte eléctrica, ¿sí? Que allí se requieren pues, instrumentos menos sofisticados porque se generan campos eléctricos o la corriente es lo suficientemente alta como para que equipos no tan elaborados, digamos, lo puedan revisar. El análisis de los campos generados puede facilitar el diagnóstico y los tratamientos de enfermedades, ¿sí? Entonces, yo por ahí les he comentado a algunos bueno, los grupos que me han dado el honor de impartirles esta su materia, que a mí no sé, sueño dorado sería el poder tener, no sé, al menos una cámara, ya sea fotográfica sería mejor una cámara de video, que pudiera estar capturando los campos magnéticos o los bio, biocampos, sí, campos biomagnéticos del ser humano, y con ello yo creería, estoy convencido de que se podría revisar pues el estado de salud de bueno, de la persona en particular, ¿sí? De acuerdo a esos campos. Entonces,
Por ahí también, bueno, he sabido de alguna persona que tiene pues cosas como muy sensoriales o extrasensoriales, no sé cómo le llaman, ¿sí? Que checan así con la mano, daba la vuelta y checaba de que los chicos o las chicas tenían decía que cierta aura, que era buena, que era muy limpia, que no sé cuántas cosas, ¿sí? Entonces, allí en realidad yo desconozco cómo lo hace esta señora. Es una señora. Entonces, allí, pues, les decía que cómo estaban estas personas. Entonces, algunos decían, no, pues es que no creo en ello. Pero mucho de lo que decía, pues se cumplía. Sí, bueno. Pues yo no sé qué instrumento, bueno, era la propia, las puras manos y todo eso. Entonces, cómo le hacía para saber de la parte sensorial de lo que había en los, en esa persona? Lo desconozco. Pero bueno, entonces Franz Anton Mesmer le llamaba fluido magnético. Entonces aquí era como curar enfermedades a través de control de partes del cuerpo con imanes, o sea, lo que es el par biomagnético, que lo descubrió el médico mexicano que es Isaac Goitz, ¿sí? Y pues tampoco no había creo que hay 21 pares magnéticos. Y entonces estuve ahí probando. Pues la parte médica de la que nosotros conocemos, que es la alópata, pues dicen que pues eso no tiene ningún soporte científico. En los que ponen los imanes, pues dicen que sí, y de alguna manera pues hemos revisado ya por allí un tema, bueno, un artículo ya traducido al español, donde se están revisando, son 8 temas, son 8 casos específicos como ¿cómo se llama? La radiación en los huesos, bueno, así radiación o campos magnéticos en el sistema óseo, para la parte inmunológica, en la sangre, en muchas cosas. Entonces, creo que tienen, ese me ha gustado porque tienen el peso científico, aunque allí, pues las personas que han estado desarrollando estos temas, eh, pues ahí aparece que nada más es fulano y no dice más el nombre del artículo, simplemente pues allí lo hemos revisado y pues hay información ahí de los artículos que han sacado, ¿sí? Y por ende, si nosotros tenemos campos, bueno, tenemos o generamos voltaje, cargas, ¿sí? Cargas en movimiento, que ya es corriente, entonces eh, se generan campos eléctricos y a su vez se generan campos magnéticos. Como les decía, se generan campos magnéticos muy bajitos, que un simple equipo, por ejemplo, los equipos que miden campos magnéticos se le llaman gaussímetros, ¿sí? Los gaussímetros pues miden pues unos cuantos, o sea, son decenas de Gauss, ¿sí? Pero nuestro cuerpo genera campos magnéticos mucho más bajitos que esos, entonces un simple gaussímetro pues no resuelve esta problemática, ¿de acuerdo? Los campos magnéticos biológicos o biomagnéticos, ¿no? ¿A qué se le atribuye de que se generen? De origen de los campos magnéticos, entonces sistema nervioso, ¿sí? En gran medida, pues todas las señales y todo eso se generan y se mueven vía este campo eléctrico, campo magnético, en las neuronas, en todas las ramificaciones nerviosas. El corazón,
si nosotros no fuésemos allí energía de alguna manera, pues esto que estoy comentándoles no tendría ningún sentido, ¿verdad? Entonces, ¿y eso cómo lo sabemos? Pues ¿cómo le llaman estos? Los desfibriladores funcionan en base a energía. Entonces les dan hay unas descargas de 100, 200, 300, ¿cómo le llaman allí? No recuerdo cuál es la unidad, ¿sí? Que genera, entonces es para poder, pues, resucitar a alguien, ¿sí? Y pues esa energía, pues ahí está, miren, en el corazón, donde pues lo reactiva, ¿de acuerdo? Y no nada más el corazón, pues seguramente el corazón lo hace así, pero pues eso también corre hacia el cerebro, hacia todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, por ahí va. Materiales magnéticos acumulados en ciertos órganos, ¿sí? Por ahí dicen que también en algunos seres vivos, como por ejemplo las palomas, creo que incluso algunas estas abejas, bueno, las abejas y otros insectos por ahí, bueno, como abejas y mariposas y cosas así, al parecer tienen una cantidad muy, muy pequeñita de ferrita en su cerebro, ¿sí? Nuestros órganos, creo que el hígado tiene un poquito de material, un poquito magnético. No sé si el cerebro ahí una parte, sí. Nuestros sistemas de orientación, pues que uno sepa, no se llevan a cabo por este medio digamos, el medio de medios magnéticos. Quién sabe si en realidad, pues, habrá personas que sí tienen alguna cantidad o la saben utilizar de alguna forma, ¿no? Entonces, habría que ver. La naturaleza diamagnética. Los materiales que nos rodean se ven atraídos y repelidos simultáneamente por imanes en función de cuál sea la configuración de los electrones de sus átomos. Entonces, aquí nuestros sistemas pues se ven movidos con cierta cantidad o la imantación, ¿no? Entonces, y una de las cosas es, también se dice que como nuestra sangre tiene grandes cantidades de hierro, ¿sí? Es por ello, pero aún así yo creo que, bueno, las experimentaciones que se han hecho, de hecho antes, a finales creo que de 1800, no recuerdo a qué investigador le pidieron de que hiciera algún estudio magnético en la sangre, pero al parecer la hizo sangre fuera del cuerpo. Entonces, tal vez, bueno, las cantidades de hierro que tengan allí pues son muy pequeñitas, entonces pues como que no funcionan. Yo estoy convencido de que para hacer un estudio como tal, la sangre tiene que estar formando parte del cuerpo. Por ejemplo, en el sistema de diálisis, ¿sí? Donde la sangre pues sale del cuerpo, entra a una máquina y se vuelve otra vez a entrar en el cuerpo. Entonces forma parte del cuerpo todavía. Si no es así como que cuando uno va a algún laboratorio clínico, donde ahí le pinchan a uno la vena y le sacan ahí, le digo yo a mi esposa, una gran cantidad de sangre. Y dicen, ah, qué gran cantidad. Pues sí, para mí es mucho un tubito así de esos tipo de ensayo ahí. Entonces, pues sí. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado donar sangre. Sí, ¿Y qué tal la aguja? pues ya después de un rato no se siente. En realidad no se siente así, pero le digo yo a mi esposa que es del tamaño del miedo, ¿sí? Se ve gruesa, ¿cómo
¿cómo se llama? La aguja para extraer, o sea, para donar sangre. Yo nada más he donado una vez, sí, pero yo en lo particular las agujas no crean que me laten, sí. Entonces, ahí ya pues tienes que llenar una unidad de sangre y creo que son como 400 y feria de mililitros, sí. Antes, no recuerdo ahorita desde cuándo ya no se vende la sangre, ¿sí? Si alguien quiere vender sangre, una cosa de esas, pues es contra la ley de alguna forma. Se dona, pero antes, hace tal vez unas 2 décadas o después, antes de 2 décadas, había personas que se dedicaban a vender sangre, bueno, su sangre, y la pagaban bien, al parecer. Entonces, pues no nada más no nada más vendían una unidad, sino a veces creo que 1,5, 2 unidades. Entonces, entre más sangre se venda, pues se pone en riesgo su integridad física, bueno, su integridad, pues sí, de la salud. Entonces había que recuperarse ahí, creo que se recomiendan alrededor, creo que 21 días, pero ya a los 15 días ya querían ir otra vez a vender más sangre. Entonces, al menos legalmente no es vendible la sangre como tal, ¿sí? Y bueno, por ello ahí yo pienso que para poder ver los campos magnéticos del cuerpo y todo eso, incluso en la sangre, pues tendría que formar parte del cuerpo, ¿sí? Aquí existen algunos materiales que se ven repelidos con más fuerza de la que se atraen, ¿sí? Entonces, también nuestro organismo pues contiene algunos metales, ¿sí? Algunos iones metálicos, no sé, oro, en algunas cosas ahí. Entonces, pues estos tienen pues un poquito más de posibilidades. Claro, el oro en principio no es magnético, pero el hierro sí, y no sé qué otros materiales metálicos de los que uno contiene por ahí en el cuerpo. Y no estoy hablando de prótesis como tal, ¿no? Ya si son prótesis es otra cosa, ¿no? Incluso cuando van o están en algunas personas en presencia de campos magnéticos muy altos, pues ahí se les pregunta que si tienen por ahí alguna prótesis que sea metálica. Yo estuve ¿cómo se llama? En un laboratorio donde tenían electroimanes muy potentes, ahí en Canadá, en donde a mí me preguntó el investigador ahí, el doc, que si yo tenía algún, alguna prótesis, porque ahí dejé lo que es anillos, incluso los lentes. Bueno, los lentes que yo llevaba, pues tenían su armazón metálico, monedas, sí, el cinto, o sea, todo lo que fuera metálico, ahí lo dejé en su oficina y ya creo que su oficina estaba en la segunda planta, en la tercera, algo así, y ya su laboratorio estaba en la planta baja. Y sí, al parecer, bueno, ahí tenían, creo que entre 3 y 4 electroimanes, pero uno de ellos era uno de los más potentes que existían en el mundo en ese momento. Estaban trabajando con uno de ellos, pero no tan potente como el que les digo, y no estaba a máxima capacidad ni nada de eso. Entonces agarró una plaquita de aluminio y me dijo, pues, o sea, yo sé que el aluminio no es magnético. Entonces lo acercó ahí y se lo jalaba el electroimán, pero lo agarró bien porque si no va y choca con lo que esté ahí. Entonces, no, dije, entonces sí. Y no era la más fuerte, entonces estamos hablando de cosas ya muy grandes en potencias magnéticas. Sí, muy bien. Eh,
Bueno, manifestaciones de efectos diamagnéticos de sistemas biológicos se presentan en la aparente levitación de tales sistemas, ¿sí? Hay, bueno, ya estamos hablando de máquinas, hay unos trenes que se le llaman los mentados maglev, ¿sí? Uno de ellos, pues son los que han desarrollado los japoneses y al parecer, no estoy seguro, pero creo que también en España tienen este, un tren levitador que sostienen velocidades muy, muy altas. Creo que han alcanzado hasta los 600 y feria de kilómetros por hora. En realidad, pues cualquier sistema que levite como tal, en ese caso los trenes, bueno, levitan y lo mantienen en una posición, porque si levitara y se pudiera mover en alguna parte, no funcionaría. Entonces tienen donde como tipo rieles, pero no los toca. Entonces al momento de tocar ahí, como los trenes normalitos, pues tienen las ruedas, son metálicas, hay fricción y bueno, cosas de esas. Entonces hay fricción entre rueda y riel, hay fricción entre los valeros y los ejes, en fin, se van sumando muchas fricciones y al final pues obtienen pues se va deteniendo, pero cuando esto se levita o estos levitan, pues no tienen esa dificultad, ¿de acuerdo? Entonces, hagan de cuenta que no me acuerdo cómo se llama, es una mesita, es una mesa de aire que se usa como si fuera hockey, pero sobre aire, ¿no? No sé si alguien lo ha jugado. Entonces hay un pot, o es ¿sí le dicen pot, no? Bueno, los que se usan en el hielo para el hockey. Algo similar a eso. Entonces se juega en esa parte y pues agarra mucha velocidad cuando le pega uno ahí con unas cositas ahí, no sé cómo le llaman, pero le pega uno ahí ya, como si fuera fútbol o algo así, o hockey, en fin. Entonces, pues tal vez sea un poquito lo más cercano. Hay algunos materiales que cuando se congelan, por ejemplo con nitrógeno líquido, hacen el efecto, se levitan, ¿sí? Con campos magnéticos ahí. Bueno, muy bien. Aquí el ser humano se dice que que contiene o contenemos alrededor de un 70% de humedad, ¿sí? Cerca de, algunos dicen que es un poquito menos, un poquito más, en fin. No sé en qué tanto oscile, ¿sí? Pero pues somos mucha agua salina, ¿sí? Entonces, por eso es que de alguna manera también somos conductores, porque si fuera el agua destilada no tiene iones, y entonces pues le pueden poner allí corriente y a menos de que sea muy alta, pues sí se conduciría un poquitín, pero como tiene, por ejemplo, el agua de mar es mucho más conductora que el agua de un río normalito, pues de agua dulce, pues vaya. Muy bien. En el caso de que si uno tuviera campos magnéticos lo suficientemente altos, pues esto que está haciendo esta persona, no sé cómo le llaman este traje, pues son sistemas así como si fuera, hagan de cuenta, un ardilla voladora. En Durango le dicen techalotes a esas ardillitas, ¿sí? Anda normalita, pero extiende sus patitas así. Bueno, la ardillita entonces tiene un pliegue de piel que asemeja a esto que están haciendo aquí, precisamente. Este intrépido, si jala los pies para este lado, los abre, entonces pues tiene un área muy grande de sustentación de alguna manera. Entonces, bueno, aquí tiene un paracaídas porque pues con esta cosa no. Creo que hasta la fecha no es factible aterrizar como tal. O sea, aterrizaje pues es un golpe fuertísimo.
Entonces ahí con su ¿cómo se llama? Paracaídas, pues ya para venceron bastante ahí la acción de la gravedad. Y bueno, si se tuvieran campos magnéticos más altos y ya con el campo magnético de la Tierra, pues se podría hacer esto, ¿sí? Con relativa facilidad. Casi, bueno, un poquito más que los, por ejemplo, las hormiguitas. ¿Alguien sabe por qué las hormiguitas no mueren? Al momento de soltarlas, uno de una altura, no sé, por ejemplo, de 1 metro, 2 metros, 5 metros de altura, y la hormiguita cae y sigue caminando. ¿Alguien sabe? Bueno, bueno. ¿Podría repetir la pregunta? Es que no alcancé a escucharte bien. La pregunta es, ¿por qué, saben ustedes por qué las hormiguitas no se rompen algunas patitas o algo así? O sea, caen y siguen caminando sin problema. O sea, no se dañan, vaya. Ajá. Tienen un exoesqueleto. Ajá. Pues una partecita eso, pero hay algo más ahí. ¿Alguien más sabe? ¿Alguien más sabe por qué? No podría ser por la diferencia que hay entre la fuerza de fricción con el aire y su peso. Tiene mucho que ver. Ajá. Por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más complétele ahí? Algún efecto que se le llama en física, algo muy interesante, es por medio del cual por ejemplo, las hormiguitas no se, no se dañan. Incluso hay otros animalitos un poquito más grandes, como algunas lagartijas, sí, que cuando los escarabajos, que algo los ataca, pues se avientan y pues no mueren al momento de aterrizar. Incluso hay unos patos, no recuerdo cómo se llaman estos plumíferos, que la mamá hace el nido en unos acantilados pues bastante altos. Y eso lo hacen, o sea, empollan ahí precisamente pues para que algunos de sus depredadores pues no los alcancen. Pero una vez que nacen los patitos, son patos, gansos, algo así, ¿sí? Pues hay que aprender a volar. Y bueno, ese es un decir, pero en realidad pues se tienen que aventar. O sea, la mamá vuela, pero el polluelo pues se avienta y va pegando ahí todo eso. Entonces, la mayoría sobrevive, pero sí se avientan y van pegando en las rocas y todo eso. Y pues si estuvieran más grandes, pues sí tienen dificultades. Pero bueno, inmediatamente, casi en cuanto salen, eclosionan todos los huevitos ahí, salen los gancitos esos, pues a aventarse al despeñadero ahí. Muy bien. Eso también ayuda un poco. Lo que mencionaba por ahí nuestra compañera. Pero ¿cómo se le llama ese efecto? Eso se ve en física clásica. ¿Quién les dio física clásica, niños? ¿Rodrigo? No, el doctor Eder. Eder. Ujú. ¿No les mencionó algo de esto? ¿Habla del momento, profe? No. Bueno, hay momento lineal y momento angular. Se le llama que alcanzan su velocidad terminal
muy rápido. Si uno deja caer una hormiguita, no sé, en 1 metro, creo que a los menos de 30 centímetros, ya alcanzó su velocidad terminal. Ya no se acelera, ¿sí? Puede venir desde 1 kilómetro arriba sin problema. Tal vez lo que le pueda fastidiar al insecto es que la falta de oxígeno o la temperatura muy baja, ¿sí? Pero en realidad, por la cuestión de que se vaya a dañar porque cayó y el golpe no le hace nada. Claro, si cae en agua, se ahoga o otras cosas, pero por el golpe no. Aunque caiga en roca, en pavimento, o sea, no le pasa nada. ¿Sí? Es por ello. Y lo que hace el paracaídas es precisamente algo similar, que retrasa uno ya no se sigue acelerando nuestro cuerpo cuando va en caída libre. Entonces el paracaídas precisamente hace eso. Y aún así, cuando alguien aterriza después de traer paracaídas y todo eso, si no está consciente de qué hacer, no sabe cómo aterrizar, pues sí se fastidia algún hueso por ahí. Hay que saber cómo caer, ¿sí? Y claro, pues algunos caen ahí en algunas cosas con espinas ya es otra cosa, ¿eh? Entonces, pero bueno, aquí si nuestro campo magnético fuera más fuerte, pues se podría hacer con mayor tranquilidad esto sin todo este harapo que trae este cuate ahí encima. Y claro, me trae una cámara y tal, varias cosas. Y pues adrenalina yo creo que también al tope, ¿no? Dice que el agua levita a partir de 1.4 teslas cuadradas entre metro, ¿sí? Entonces aquí se tiene un insecto, ¿sí? Incluso una uva en campos magnéticos muy fuertes, pues con la cantidad de agua, pues empieza a levitar, ¿sí? Estos son insectos ahí, como tal. No recuerdo qué son estas cosas, pero bueno. Aquí estamos hablando de 16 teslas. ¿Sí? Ya 16 teslas. Pues es un imán grande de esos de anidimio. ¿Sí? Efectos del campo electromagnético en el organismo. Efectos probados. Aquí en uno. Campos magnéticos de frecuencia inferior a 100 kilohertz. Aquí estamos hablando con frecuencia, ¿sí? Puede inducir corrientes eléctricas en los tejidos expuestos, ¿sí? El 2. Campos electromagnéticos de frecuencia entre 10 kilohertz y 10 gigahertz. Aumento en la temperatura corporal, o sea, ya cuando se ponen eso, ya en el cuerpo empieza a aumentar la temperatura, ¿sí? Campos de frecuencias en 10 gigahertz. Aquí estos son absorbidos en la superficie del cuerpo. Entonces esto ya no pasan así desapercibidos. ¿De acuerdo? Entonces, campos magnéticos siempre tienden a hacer esto. Estos tenemos aquí un toroide. Es un imán toroidal. Es una dona. ¿Sí? Entonces, hacen esto. Van del norte al sur y ahí van. Sí. Perfecto. Los efectos estudiados, la radiación ionizante. La radiación ionizante como tal son, por ejemplo, rayos X, son radiaciones ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son como las que nosotros tenemos en casa, que son las lámparas esas ¿cómo le llaman?
son los tubos esos blancos, ya sea también circulares y todo eso. Son radiación no ionizante. Incluso las que son de incandescencia, es que tienen el filamento, pues una partecita sí es ionizante, no lo suficiente, pero sí. Entonces aquí, lo que es la radiación ionizante, tipos de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas, ¿sí? Sobre todo las altas energías, como son los rayos alfa, beta, gamma, son extremadamente ionizantes. Y dentro de esa parte están los rayos X, que por supuesto son muy ionizantes. ¿De acuerdo? Otro, radiofrecuencia y microondas. ¿Sí? Oscilación del campo eléctrico y magnético en un medio material o vacío de frecuencia entre 100 kHz a 300 GHz. ¿Sí? Entonces también son bastante fuertes. Y aquí lo que son de baja frecuencia son frecuencias superiores, son a 300. Creo que por debajo de los 300, ahí algo no anda bien, ¿sí? Por ahí no lo anoté bien. Entonces, frecuencias por debajo de los 300 Hz se consideran frecuencias bajas. La longitud de onda en el aire son muy largas, entonces son esto sí. Esto significa que es muy largo. Suponiendo que sea esto, hacen esto. Y longitudes de onda muy cortas, pues serían esto sí. Son muchas. Y la longitud de onda va desde pico a pico o de punto a punto. Si se traza una línea, la que pasa por aquí y la que pasa por acá, están a la misma altura. Entonces, esa es la longitud de onda. Y entonces aquí los ionizantes es como lo que les decían los rayos X, miren. ¿Sí? Pasa a través de un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo humano, y los que se absorben un poquito más es que están en hueso, o si tiene algo metálico, una cosa de esas, pues no deja que pase. Y los que pasan más, por ejemplo, que son tejidos blandos y que tienen humedad y todo eso, pues se ve negro. ¿Sí? Aquí lo que son microondas y todos los sistemas de telecomunicaciones y las ondas de radio de alguna manera. ¿Sí? Perfecto. Aquí la radiación ionizante son efectos sobre genes, sobre la parte genética, donde las personas reciben mucha radiación ionizante, pues, y ya tienen después hijos, se supone que van a tener dificultades por ahí. ¿Sí? ¿Qué otros? Los efectos sobre cromosomas, efectos sobre la división celular y efectos sobre los tejidos. Entonces, pues ya son algo, pues que tienen ahí dificultades. Sobre todo, pues esta parte tiene que ver con que si a uno de estos se le rompe una patita, pues ya la persona tiene, al momento de nacer, pues ya no nace bien, ya tiene un problema genético. ¿Sí, jóvenes? Entonces, cambia su forma del ADN de alguna manera en estos dos. La división celular se lleva a cabo. De hecho, con esto, ¿esto qué significa? Si la división celular se hace muy rápido, ¿sí? Entonces, si esta célula no madura y se empieza a dividir más y más, tenemos un efecto tipo cáncer. ¿Sí? El cáncer es una generación o sea, va habiendo una división muy grande de células, pero no han madurado. Entonces, hay tipos de sangre como tal, hay tipos de cánceres como tal. ¿Sí? Y también los tejidos se ven pues afectados.
También puede ser un tipo cáncer de piel, y en fin, ¿sí? Con radiación ionizante. O sea, buena no es. Y yo no diría, bueno, ¿y por qué utilizamos los rayos X? Pues hasta ahorita es lo mejorcito que hay. Bueno, hay rayos X, hay tomografías, hay cosas como esas. ¿Sí? Entonces, hay personas que dicen, bueno, pues esto ya me dieron radiación 2 veces en el año, entonces tienen que ser distribuidas ahí esas radiaciones, pero es que necesitamos 3, 4, 5 radiografías en el año, o en muy poco tiempo, pues ya rayos X ya no es una opción, hay que utilizar otro, las termografías y demás. Bueno, radiofrecuencias y microondas, efectos térmicos, ¿sí? Calentamiento del cuerpo humano a pesar de sus procesos de termorregulación, o sea, cuando se tienen esto, o microondas y todo eso, el cuerpo se empieza a tener más calor, a pesar de que nuestro sistema es autorregulatorio, ¿sí? Y es una maravilla porque cuando alguien anda trabajando, por ejemplo, en el campo, o donde hay sol, así les está pegando el sol, la persona empieza a tener, pues se empieza a acalorar, ¿sí? Y cuando empieza a tener calor y todo eso, hay lugares donde la temperatura es alta y todo eso, pero aún así la persona, o sea, su sistema trata de mantener esa temperatura corporal. Eso es cuando es altas temperaturas. Cuando son bajas temperaturas, también trata de mantenerla, o sea, regularla, ¿sí? Entonces, con ello, pues, como les digo, es un sistema muy generoso. Es una maravilla en realidad, ¿sí? Porque afuera puede haber hasta 50 grados, 50 y tantos grados, y la persona pues tiene sus 37 grados, o sea, está por encimita de la temperatura normalita. O sea, estamos hablando de es un horno donde cueces pan o cosas de esas, ¿sí? Y también cuando las temperaturas son muy bajas, pues el cuerpo se las ha ingeniado precisamente para elevar la temperatura y mantenerla a una temperatura, digamos, normal, 36 grados, una cosa de esa. Si baja un grado o sube un grado, si sube, pues es calentura, pues tiene temperatura alta. Si baja un grado, pues ya tiene hipotermia. Y entre más va bajando, pues eso normalmente pues aquí uno no lo sufre porque no tenemos temperaturas bajas, pero hay lugares donde las temperaturas son por debajo de 0 grados y ahí sí le padecen. ¿Sí? Muy bien. Efectos no térmicos. Esto es por medio de los efectos térmicos, es por medio de radiación. ¿Sí? Efectos no térmicos depende de los factores de programación de la onda, modulación y frecuencia, ¿sí? Para que sean no térmicos. Efectos atérmicos, modificación de las uniones entre iones y de la función celular como tal, ¿sí? Entonces, estos son efectos ahí de radiofrecuencia y microondas. Por ende, pues son los que nosotros utilizamos por ahí en nuestros hogares, que son las microondas, para calentar agua y hacerse un té, o calentar leche, calentar tortillas, en fin, ¿sí? Una de las cosas que dicen ahí, y yo no lo he intentado todavía, pero que dicen que las cucarachas resisten mucho esto, microondas, porque en los microondas allí encuentra uno cucarachas, ¿sí? Esas andan en todas partes. Bueno, lo que son de los de baja frecuencia, la membrana celular y enlaces químicos, ¿sí? Transporte de calcio, pues, ayuda para hacer eso, ¿eh? Enzimas y hormonas, sistemas inmunológicos, ¿sí? Esos son los que pues generan bajas frecuencias. ¿De acuerdo?
¿Qué más? Aquí hormonas, ADN y bueno, todas esas cosas pues ayudan cuando son de baja frecuencia y no nada más baja frecuencia como se decía por ahí, que dice son de extremada baja frecuencia por debajo de 300 Hz, pero aún así cuando alguien le pega no sé, a 10 Hz, 8 o 10 Hz, ya pues tiene somnolencia y tiene cosas ahí adversas. Muy bien, enfermedades por exposición a campos electromagnéticos. Aquí, dolor de cabeza, náuseas, dolor retroesternal, insomnio, fatiga, vértigo, ¿sí? Con eso de los campos magnéticos como tal, ¿sí? Campos electromagnéticos y cáncer, ¿sí? La Universidad de Lodz en Polonia se realizan estudios para analizar el efecto de la exposición de los campos electromagnéticos y la disminución en la producción de melatonina. ¿La melatonina qué hace? ¿Para qué sirve esa? Ustedes que saben biología. ¿Para qué sirve esta, niños? Es el sueño, ¿no? Ajá. Afecta mucho. Y allí hay algo en los sueños o en la producción de sueño y todo eso. ¿Cómo se le llama a eso? Los ciclos circadianos. Circadianos. Sí, así es. Entonces, esos ciclos circadianos tienen todo que ver con esta parte de campos electromagnéticos. Habíamos visto en una de las presentaciones que por ahí les subí que un ciclo normalito circadiano como tal, cuando le pega una radiación y todo eso, creo que es de 25,3 horas. En realidad no son de 24. Sí. Pero cuando le quitas la radiación electromagnética, aíslas ese lugar, alrededor de los 2 días, 3 días, algo así, empiezan a tener modificaciones esos ciclos y suben hasta 33 y feria de horas. ¿Sí? Sí, ya son, bueno, se podría decir que son días de 33 horas. Ya es una descompensación ahí muy, pues muy abrupta, ¿no? Eso lo siente uno cuando va de un uso horario a otro o a dos. Si son más usos horarios, le pega a uno mucho más. ¿Sí? Simplemente de aquí al norte, no sé, por ejemplo a Sonora, ahorita hay un desfase de dos horas. Entonces cuando uno va en esta época, pues aquí son las, no sé, 9 de la noche, allá son las 7. Entonces, cuando aquí, no sé si uno se acuesta digamos, a las 10 de la noche, allá son las 8, ya está uno ahí pescando, pues ahí cabeceando, porque ya le dio sueño. Ya dice, oye, pues son las 8. Sí, en tu horario. Y bueno, estamos aquí, pero ya los 3 días, 4, bueno, los 2 días ya empieza ahí. 2, 3 días, 4 días, ya se normaliza. Sí, incluso puede llegar hasta una semana, algo así. Por eso los que van a hacer algún deporte de varios usos horarios a otros se van una semana o 15 días antes, pues primero que se aclimaten, luego pues el uso horario que ya los ciclos circadianos se regularicen y pues trabajen ya como debe ser.
Y bueno, los que vienen de Europa o de algún lugar así, aquí al DF, pues algunas cosas pues no se van a acostumbrar. ¿Como qué? Pues una de ellas es consumir picante, que se requiere de más tiempo, ¿sí? Y entonces, pues al menos los ciclos circadianos que le pegan mucho, pues una persona que no ha dormido bien en 1 o 2 noches, pues si estando al 100% no la tiene ganada en la parte de ir a hacer un buen desempeño en el campo. Ahora estando desvelado, pues aún peor todavía. Muy bien. Campos electromagnéticos y el cáncer. Aquí en este caso, regulación del reloj biológico, eso que estábamos comentando. Segundo, secreción de la hormona del crecimiento, metada pituitaria. ¿Sí? Tercero, potente antioxidante. Pues los seres vivos nacemos, crecemos, uno se reproduce y muere o morimos. Y ahí la persona que dice, oye, pues es que murió muy joven y ya estaba pues se miraba un poquito ya grande de edad, ¿sí? Pues por ahí no se cuidó y consumió cosas que, o sea, los que oxidan o las sustancias y todo eso, pues lo hace a uno envejecer mucho más rápido, ¿sí? Por ahí estaba viendo unas cosas ahí que parecen muy interesantes, que se supone que las personas más, o la comunidad se puede llamar más antigua, son los sumerios, o han sido los sumerios aquí en tierra. Ahí hay unas cosas que son un poquito así como, en mi opinión, muy increíbles. Se dicen que los sumerios allí gobernaron aquí nuestra tierra por mucho tiempo. Decían, el fulano de tal gobernó por 43,000 años. Yo no dice, a ver. En mi realidad no es posible. Así de simple. Otro gobernó por 36,000 años. No, 46, algo así. Aunque fuese el mismo nombre y todo eso, dices, oye, pues ¿cómo va a gobernar así en la actualidad? Pues simplemente en 1000 años estamos hablando de no más de 10 generaciones. Incluso puede ser de menos, no menos de 10 generaciones. Estaba equivocado. Pueden ser 11, 12 generaciones. ¿Sí? Porque para que alguien llegue a los 100 años, pues ya es un poquito. ¿Es alcanzable? Sí. Sí. Y ya después se supone que del diluvio ahí que fueron antes de Cristo como 2000 y feria de años por ahí, se supone que fue el diluvio, lo que dicen por ahí algunos que han investigado cosas. Entonces, después de eso, dicen que ya los gobiernos, el más largo fue de 1200 años. Ya eran de 400, 300, 600, así. Ya tenían hasta el nombre ahí de fulano de tal, gobernó por tanto tiempo. Pero aún así, si son 200 años, dice, creo que las personas más longevas que, pues, cerca de ahorita de la actualidad, pues lo que han llegado creo que son 120 años, no más allá de esto. Si alguien dice, es que mi tío o mi abuelito, no sé quién, duró 200 años, dicen, me puede decir cualquier cosa, pero no creo que haya durado 200 años. Digo, vivo y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe en qué consistía esta parte. Por ahí hay unas algas o algo así marinas que en realidad dice que son inmortales. ¿Sí? No mueren, se van regenerando, no mueren. ¿Sí?
hay unos animalitos que son extremos, ¿sí? Que le dicen los tardígrados. No sé si ustedes los han escuchado por ahí. Estos seres vivos también les dicen ositos de agua. Han revisado por allí que no sé si han puesto muestras o no sé hasta saber qué, pero han encontrado estos tardígrados que han durado 17 años sin comer ni beber, sin comer nada ni beber nada. Entonces, y pues uno los ve, si uno tiene un 70% de cantidad de agua, pues estos animalitos creo que tienen muchísimo más, aguantan las temperaturas más bajas, las temperaturas más altas, no sé, creo que son los más extremos, Uno dice que son las cucarachas, pero creo que estos cuates, le dicen a las cucarachas, háganse a un lado que vamos. Sí, de hecho los están investigando, pues por las cuestiones de los viajes interestelares y esas cosas. Sí. En fin, entonces bueno, aquí mejora el sistema inmunológico con campos electromagnéticos expuestos ahí a las personas. ¿Sí? Aquí estamos hablando del hipocampo, la parte pineal y la pituitaria, que esta es la hormona del crecimiento. ¿Sí? Entonces, pues también los otros tienen funciones muy, muy importantes que ustedes seguramente ya las han revisado. Otros estudios se identifican en fibroblastos humanos el aumento de la síntesis de DNA o ADN bajo la exposición de campos magnéticos de baja intensidad y frecuencia. Se logró detectar anormalidades en la duración de la fase G2 del ciclo celular, inducción de cambios en segundos mensajeros lipídicos e inhibición de apoptosis por la vía del calcio. Sí, entonces han llegado ahí a tener buenos resultados en la exposición de estos campos. ¿Sí? Efectos cardiovasculares. Incremento de la presión arterial durante la exposición a campos electromagnéticos. En el electrocardiograma se relaciona el incremento de la onda T, ¿sí? Que está relacionada con la intensidad del campo magnético estático. Entonces se está viendo esta de aquí y esta. ¿Sí? La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Aplicaciones, diagnósticos para más precisos, con más resolución. ¿Sí? Diagnósticos médicos, ¿no? Auxilio a tratamientos. ¿Sí? Por ejemplo, se menciona ahí en el artículo que revisamos que decía que el soldado de los huesos, pues ya cuando no estaban dando un buen resultado, entonces decían, pues ahora sí, échale ahí a los campos magnéticos, y se miraba una mejoría muy grande en la soldadura de las fisuras de los huesos. ¿Sí? Identificación prequirúrgica. Aquí, más práctica, más práctica, más rápida, más segura, menos costosa, ¿sí? Porque los imanes no son tan costosos, ¿sí? Y pues tiene una duración muy, muy alta. Las áreas de investigación, pues está el neuromagnetismo, funcionamiento del organismo, entender ciertas patologías, formular nuevas terapias, lo que es la magnetoencefalografía. ¿Sí?
también es muy utilizada y se usa con campos magnéticos. Mapa de regiones de actividad cerebral, ¿sí? Probablemente con presencia de campos magnéticos, señales espontáneas, respuesta a estímulos externos o campos evocados, magnetoencefalografía contra electroencefalografía, lo que es la magnetoencefalografía y electroencefalografía. Vamos a ver, instrumentación más sofisticada y costosa, afectado por conductividades del cráneo y el cuero cabelludo. ¿Sí? Las mediciones son mucho más rápidas. En el caso de electroencefalografías, puede detectar los 3 componentes ortogonales de corriente primaria. ¿Sí? Entonces, pero eso, como les decía, se requieren de herramientas mucho más sofisticadas, más caras y todo eso. Son métodos complementarios. Las mediciones con una técnica no siempre revelan todo lo que puede ser encontrado con el otro método. Así es. En algunas cosas, pues la electroencefalografía resolvería lo que no resuelve la magnetoencefalografía y viceversa. Sí, perfecto. También aquí investigación, cardiomagnetismo, dice que en 1963 Ball y McPhee utilizaron bobinas de inducción para detectar el campo magnético del corazón. Entonces, ahí está exagerado, ¿no? Pero son bobinas, ¿sí? Y aquí se genera un campo magnético para revisar cómo se está comportando ahí el corazón. Con eso lo amplificamos. Magnetocardiografía y electrocardiografía. Aquí localizar fuentes de actividades eléctricas anormales en el corazón sin la fijación de dispositivos en la piel del paciente o en el órgano, ¿sí? Tipo marcapaso, una cosa que va y se alberga por ahí. La localización de estas fuentes de actividad anormal aún depende de la resolución del llamado problema inverso, es decir, encontrar las fuentes del campo magnético a partir de la medición de los mismos. Entonces, aquí se tiene lo que es magnetocardiografía. Aquí en esta parte, pues los campos siempre tienden a rotar, ¿sí? Y los campos eléctricos son lineales. Sí, perfecto. Cáncer. Al introducirlo en el corazón, sí que la introducción en el corazón produce descargas eléctricas en varios puntos del músculo cardíaco hasta que el área afectada es localizada. ¿Sí? Facilitará la localización de las áreas, afectadas, reducirá el trauma y agilizará la recuperación de los pacientes con la encefalografía. ¿Sale? Latido cardíaco del feto por magnetocardiografía fetal. Embarazos en condiciones normales como en otros que involucran diversas patologías. Siguiente, el latido cardíaco fetal puede ser registrado por electrodos fijados en el abdomen de la madre por ultrasonido. Las señales obtenidas por electrodos sufren mucha interferencia del corazón de la madre, ¿sí? Por electrodos en la parte eléctrica, ¿no? La magnetocardiografía
cardiografía fetal, en cambio, tiene buena relación señal-ruido durante toda la gestación y una óptima definición de la forma de la onda. ¿Sí? Entonces, es más recomendable la magnetocardiografía fetal. Neumomagnetismo y biosusceptometría. Órganos que almacenan partículas magnéticas, lo que es el corazón, los pulmones, el hígado y riñón. ¿Sí? Ahora, esto que tiene, ahorita pensando en ello, ¿qué tiene que ver con la memoria? Pues viendo esta parte, les comentaba, creo que sí les había comentado, de un caso donde una persona muere por cuestiones, no muere. Bueno, una de ellas sí muere, cómo no. Él fue el donador y entonces una persona que tenía dificultades cardíacas, ¿sí? Él tenía una dieta muy, pues se puede decir pésima, ¿sí? Comía lo más grasoso, no hacía ejercicio, incluso le gustaba, bueno, no le gustaba más bien, no le gustaba la música clásica y esas cosas. Y cuando recibe esa donación, ya empieza a recuperarse y lo que él le apasionaba, la comida grasosa y todo ese tipo de cosas, ya no le empezaban a atraer. Y le sentía la necesidad de ir a hacer ejercicio. Y dijo, a ver, algo no anda bien. Porque en su vida le había interesado hacer ejercicio. Era lo menos que quería. ¿Sí? Y entonces por ahí, entre él y bueno, los médicos empezaron a investigar, porque fueron cosas allí muy, pues muy extrañas. Y pues resulta de que el donador, pues era un atleta, ¿sí? Comía lo más sano posible, era maratonista o no sé, cosas de esas que hacía muchas horas de bicicleta, en fin, una persona muy sana, ¿sí? Y entonces dice, pues los recuerdos y todo eso no nada más están en el cerebro, entonces en el corazón también. Y pues ya después dicen que no nada más en el corazón, bueno, no nada más en el cerebro, sino corazón, hígado, riñones y demás, o sea, también se almacena información o recuerdos ahí, sí, de alguna forma. Entonces, eso tendrá que ver con la parte de partículas magnéticas, posiblemente, sí, porque los discos duros tienen que tener ahí campos magnéticos precisamente para que se pueda almacenar y extraer, bueno, almacenar y extraer esa información. Sin ello, pues no funciona. Los discos duros de las computadoras, pues ahí uno los desarma y saca estos imanes, pero potentes a mando poder. Sí, bueno, varias técnicas consiguen esto, más la gran mayoría exige exámenes invasivos, lo que no ocurre con las medidas biomagnéticas. ¿Sí? Pues algunos dicen, bueno, vamos a hacerle, bueno, al menos en algunas series, como por ejemplo la del Medicuchos The House, háganle una biometría hemática. ¿Qué significa eso? Que hay que hacerle una perforación al paciente con tipo endoscopía y todas esas cosas, y se le corta un pedacito de esto. ¿Sí? Y luego, pues se pone por allí, se congela o se hela y luego se saca unas rebanaditas así, pero delgaditas, con un artefacto que se llama microtomo y saca hagan de cuenta que estamos rebanándonos una cebolla, pero algo tan delgadito que lo puedes poner en un portaobjetos para ver qué es lo que hay ahí y sacarle más información. Hagan de cuenta que eso. Y entonces pues eso es invasivo. Si digo, yo le tengo horror a las agujas
Imagínense ya un agujerito como el tamaño de una, no sé, de un lápiz o algo así. Eso es otra cosa. Para meter ese equipo y hacer el corte y sacarlo y todo eso. Entonces, pues con sistemas así biomagnético, pues no se requiere, o sea, la invasión es mucho menor. Aquí están lo de las referencias. García L. 2013, magnetita en el cuerpo humano, consecuencias potenciales y caracterización básica de la magnetita biogénica nanométrica, trabajo final de periodo formativo de doctorado, Universidad Politécnica de Cataluña, sí, en España. Entonces, los españoles han estado investigando algo sobre sobre este tema del biomagnetismo. ¿Sí? Sosa, biomagnetismo, el magnetismo del cuerpo humano, Instituto de Física, Universidad de Guanajuato, México. Yo por ahí tengo también, pero tiene otra cosa que ver ahí, creo que es del 2017, una investigación. También es de mexicanos. Entonces, pues aquí está la presentación que les traigo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, comentarios, quejas, sugerencias? Creo que berrinches no, porque acabamos de llegar de vacaciones, bueno, de puente. Entonces, seguramente los berrinches todavía no. A lo mejor ya la siguiente clase posiblemente, pero ahorita no. ¿O sí? Sí, esta se la voy a subir. Excelente. Sí, para que ustedes la puedan revisar ahí. Ándale. Claro que sí. Aquí, bueno, no sé si subirles yo creo que sí, una liga para que ustedes revisen, porque déjenme revisarlo. Hay un doc que él está en España, sí, en el País Vasco, y él trabaja mucho sobre sensores, y los sensores son aplicables. Él no está aplicando nada, pero pueden ser aplicables en la parte biomédica y fibras y sensores y todo eso. Él ha estado trabajando muy duro en ello. Entonces a lo mejor también puede ser algo interesante, pues, para proyectos en aplicaciones biomédicas. ¿Sí? Él es el doc Joel Villatoro. ¿Sí? Él es una autoridad en cuestiones de los de sensores de fibras ópticas a nivel internacional. ¿Sí? Él estuvo trabajando ahí en el CIO. Unas de mis publicaciones, o de las primeras publicaciones como colaborador, fue con este grupo. Él estuvo ahí, como les digo, en el CIO, y luego de ahí se fue a España. Creo que en el 2003 me parece que se fue a España. Y él empezó a investigar mucho al respecto. A la fecha creo que tiene un poco más de 130 publicaciones. Tiene 8 patentes y pues más cosas por ahí. Sí. El doc Villatoro. Él es, creo que chapaneco o tabasqueño, bueno, chapaneco creo. Sí, pero muy, muy bueno el cuate. Entonces, es una presentación, es un seminario que se dio este año, creo que sí, este año, el año pasado, ¿cómo se llama? En abril. Y como les digo, trae cosas muy interesantes. Entonces, sobre sensores, ahí nada más sería ver en qué tanto lo podemos aplicar en la parte del bio. ¿Sí? Le voy a subir la liga para que ustedes le echen un ojito ahí. Está interesante. ¿Sale? Muy bien. Perfecto.
Muy bien, jóvenes, entonces, pues lo dejamos aquí y los veo el miércoles, ¿de acuerdo? Sí, profe. Vale, profe. Pues, Sí, profe. Pues buen inicio de semana, jóvenes. igualmente. Igualmente, profe, Gracias, buen profe. inicio. Buena semana. Sí, que estén muy bien. Buen día.